Las migraciones se plantean como fenómenos naturales, como si esas personas florecieran de repente en el Mediterráneo, sin un antes y sin un después. Además, con la dificultad añadida de que a los periodistas no nos dejan acceder a salvamento marítimo, sorprendentemente, porque debería de poder accederse. Y también desde una sobredimensionando qué significa la frontera sur, cuando solamente representa menos del 1% de las personas que llegan a territorio español procedente de otros países, ¿no? Pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa es cómo se cuenta a estas personas, desde dónde se les cuenta, ¿no? Y son personas que son tratadas como sujetos pasivos, sumisos, al albur de las circunstancias, como si hubiese todo un entramado que las mueve, ¿no? Y que a los periodistas solamente nos interesase como cuerpos sufrientes del viaje, ¿no? Entonces siempre se les pregunta, cuando se tiene acceso a alguna de estas personas, cómo ha sido el viaje, ¿no? Para que nos cuenten lo duro que ha sido el viaje otra vez, cuando me parece que eso responde a una visión racista y colonial de estas personas, porque las preguntas sobre los análisis políticos de por qué se llegan a estas circunstancias, por qué se desarrollan así los procesos migratorios, se les hacen a los portavoces blancos de las organizaciones sociales, ¿no? Y yo creo que este tipo de preguntas también se las tenemos que hacer a las personas migrantes, que son las que mejor conocen esas políticas de cierre de frontera y sobre todo qué es lo que pasa una vez que llegan aquí. Yo creo que lo interesante es desentrañar todo el aparataje institucional racista que hay, que convierte la vida de estas personas en un infierno cuando consiguen acceder, más allá de cuando son atendidas por las personas de la Cruz Roja, esos 30 segundos, ¿no?, de la mantita roja, que es cuando a los periodistas nos dejan fotografiarlo o grabarlo, qué es lo que pasa, y todo esa gincana burocrática que convierte su vida en un infierno. Normalizar la presencia de las personas migrantes en nuestra sociedad, y eso significaría incluirla en las piezas informativas sobre cualquier temática como una voz más, es decir, no solamente preguntarles como migrantes, sino como ciudadanos y ciudadanas en este país, y yo creo que eso sería una forma de naturalizar que son nuestros vecinos y vecinas. Eso por una parte, y luego yo creo que tenemos que hablar sobre cuáles son las violencias que cometemos contra estas personas aquí, cuáles son las condiciones en los centros de menores, barbaridades que se cometen contra estos chavales simplemente porque son de países pobres, cuáles son las decisiones judiciales que son injustas, se está mandando a las personas a los centros de internamiento de migrantes cuando se sabe que no van a ser deportadas, con lo cual es un mal uso incluso dentro de su marco legal de la ley de extranjería, y muchos de estos jueces y juezas es porque no saben que hay otras medidas cuando están en situación administrativa irregular. Tenemos que nombrar quiénes son los jueces y las juezas que dictan órdenes de internamiento cuando no son necesarias, y en la mayoría de los casos no lo son, y se está invisibilizando cuál es el papel de la judicatura. Yo creo que hay que comunicar sobre todo eso, y hay que comunicar sobre quiénes se están beneficiando de todas estas políticas de extranjería, y ahí están los gobiernos que están tapando sus vergüenzas, su corrupción, su ineptitud y su enriquecimiento de las clases a las que representan, con marcar que las personas migrantes son el enemigo, y no lo son. Las personas tienen derecho a moverse, tienen total y legítimo derecho a venir a nuestros países, y además es que nos guste o no, eso va a pasar. Entonces mejor que nos acostumbremos a eso y lo hagamos de la manera más constructiva. Y además recordar que el continente europeo está muy envejecido, pero también está muy envejecido psicológicamente. Si vemos lo que está pasando en otros continentes como el africano o América Latina, hay una población joven, activa, que está creando cosas nuevas, nuevos planteamientos, y que se le ve activa y mucho más alegre. Y en cambio Europa se ha encerrado sobre sí misma, sobre sus miedos, sobre su parálisis intelectual, y vemos un continente muy triste y que ya no busca nuevos planteamientos. Tenemos que volver a crear y entender que no estamos en el fin de la historia, y que las políticas que se han decidido que son las únicas posibles no lo son. Tenemos que crear nuevas políticas que vuelvan a poner en el centro a las personas y a la fraternidad. Lo contrario siempre ha estado mal visto, y estamos en un momento en el que la maldad y el egoísmo parecen que es lo políticamente correcto, y nunca lo fue.